¿Qué tal, estimado auditorio? Bienvenidos a esta nueva sesión de su programa Tu Espacio Legal. Les da la cordial bienvenida a su servidor, licenciado Oscar Horacio Ortega Morales, director de la firma de abogados MC Legal Advising, patrocinadora y promotora de este espacio, de este programa, que cumple con el postulado de por una sociedad más informada. Hemos ya revisado diversas cuestiones en materia familiar, pero bueno, estamos ya a finales del mes de junio y empieza para todos los padres de familia una etapa muy importante, y más para aquellos que tienen hijos entre los 6 y los 18 años. ¿Por qué? Porque bueno, empieza la época de inscripciones, empieza la época de elección de escuela, etcétera. Y es justamente de lo que trataremos el día de hoy, de los servicios educativos que prestan los particulares, a qué están obligadas las escuelas particulares y a qué estamos obligados los padres de familia cuando inscribimos a nuestros hijos en ese tipo de instituciones educativas. Y para ello, pues bueno, vamos a empezar por comentarles que las escuelas particulares, en cuanto a su servicio que prestan para el público en general, desde el año de 1992, específicamente desde el 11 de marzo de 1992, están regulados por una reglamentación que se llama el acuerdo que establece las bases mínimas que deberán observar los prestadores de servicios educativos en su carácter de particulares. En esta normatividad, en esta reglamentación, pues tanto la Procuraduría Federal del Consumidor como en aquel entonces la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, trataron de establecer las bases mínimas que deben observarse para que un prestador de servicios educativos particular pueda llevar a cabo la actividad comercial de la prestación de servicios educativos. Al principio del video les hablaba yo de un rango de edades de 6 a 18 años. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, esa reglamentación, solo es aplicable para las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Como condición indispensable, tienen que ser escuelas particulares. Las escuelas oficiales o que dependen directamente del gobierno, ya sea estatal o federal, tienen su propia reglamentación. Y a falta de la reglamentación de los particulares, pues fue pues que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor en marzo de 1992 establecieron este conjunto de reglas para que se protegiera también a los consumidores de servicios particulares al momento de contratar para sus hijos la educación primaria, secundaria y preparatoria. Pues bueno, entremos pues a este contexto que es tan interesante. En principio, estimado auditorio, tenemos que tener claro que tenemos que realizar 3 pagos en todas las escuelas particulares. El primero de ellos son los derechos de incorporación, que estos derechos, cuando se pagan, tienen por finalidad, estimado auditorio, que nuestros hijos estén dados de alta en el sistema educativo nacional. Esto quiere decir que su histórico académico de cómo van cursando el nivel primaria, el nivel secundaria y el nivel preparatoria quede registrado ante la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y en el caso particular del Estado de México ante el Instituto del Estado de México que para regular los servicios educativos, se llama CEYEN. En ese contexto, las escuelas particulares tienen que pagar esos derechos que se llaman derechos de incorporación para dar de alta al alumno. Este derecho no lo podemos dejar de pagar. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión que nuestros hijos estudien en una escuela particular y por ende la consecuencia es que tengo que pagar esos derechos para que lo den de alta en el sistema educativo nacional.
El segundo de los pagos que tenemos que realizar en este auditorio son los gastos de inscripción. Obviamente, cuando yo voy, toco la puerta de la escuela, quiero yo inscribir a mi hijo a nivel primaria, secundaria o preparatoria. Naturalmente la escuela nos va a decir, bueno, estimado padre de familia, pues si quiere que su hijo forme parte de nuestras filas educativas, pues tiene que pagar una inscripción. ¿Cuándo tenemos que pagar la inscripción? En cuanto solicitamos el servicio. Esta parte es muy importante, porque habrá padres de familia que me digan, oiga, Lisa Ortega, es que tenemos ahí un tema muy importante. Mi hijo ya está inscrito y en febrero me están cobrando la inscripción. Bueno, pues si yo quiero reservar mi espacio dentro de esa institución educativa, yo estoy obligado a pagar esa inscripción en febrero para que me garanticen mi lugar a finales de agosto, principios de septiembre, según inicia actividades académicas la escuela conforme al calendario oficial de labores. Y después viene el dolor de cabeza de muchos papás, la colegiatura. La colegiatura tiene dos sesgos muy importantes, estimado auditorio. El primero de ellos, ¿qué abarca la colegiatura? Porque a veces en las escuelas particulares no se hacen cobros adicionales por cuestiones que no deberían. Sin embargo, nosotros, como no conocemos esta parte de la ley, de este acuerdo que está vigente desde el 11 de marzo de 1992, pues caemos en el juego de pagar y de pagar y pagar y pagar. Bueno, aquí la idea es que ustedes sepan que la colegiatura tiene por finalidad, uno, naturalmente, que nuestro hijo o hija reciba la instrucción académica que la escuela en la que ha decidido incorporarlo presta, según sea el nivel, primaria, secundaria y preparatoria. Segundo, que tenga derecho al uso de la biblioteca escolar, ya sea electrónica, ya sea física, que tenga derecho a ocupar los talleres y laboratorios de la institución educativa. Para las prácticas, se me ocurre ahorita rápidamente, en materia de química, por ejemplo, que a veces hacen algunos experimentos, o tal vez los talleres de carpintería en alguna escuela que todas las tenga, etcétera. Pero no es nada más el espacio, estimado auditorio, también tiene que ver con las herramientas y los equipos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en ocasiones algunas escuelas particulares nos ofrecen un taller, un laboratorio muy interesante, pero nuestros hijos tienen que poner los matraces, tienen que poner las herramientas de trabajo. Y conforme a esta reglamentación de la que hoy estamos platicando, es obligación de la escuela, como contraprestación del pago de la colegiatura, que nuestros hijos tengan esas herramientas, esos equipos a su disposición y en óptimas condiciones de uso. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo el plan de estudios y el programa de estudios. Esa es la parte interesante. Eso es lo que abarca nuestra colegiatura, nada más. ¿Y cuándo tengo que pagarla? Mucha gente me ha preguntado en el despacho, oiga, licenciado, resulta que la escuela me quiere cobrar intereses porque la pagué a partir del sexto día. ¿Ello es correcto? En principio quiero decirles que para que yo pueda tener una sanción por parte de la institución educativa, tienen que pasar 10 días naturales. Es decir, yo tengo el derecho de pagar sin ningún tipo de recargo o de sanción la colegiatura del día 1 al 10 de cada mes. Evidentemente, este auditorio, las escuelas particulares nos las disfrazan de, si pagas dentro de los 5 días, te hago un descuento. Ese descuento no necesariamente tendría que ser los primeros 5 días, tendría que ser los primeros 10. ¿Por qué? Porque conforme al acuerdo, yo tengo derecho a pagar la colegiatura sin que me sanciones
dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes. Cuando yo inscribo a mi hijo, me tienen justamente que informar, uno, el importe de la colegiatura, dos, el importe de los derechos de incorporación y tres, el importe de inscripción. Una vez que yo tengo conocimiento de eso, también me tienen que informar los recargos que yo voy a cubrir por cualquiera de estos conceptos y bajo qué reglas los voy a cubrir. Es decir, si yo voy a pagar recargos a partir del día 11 de cada mes porque no pagaron colegiatura, me tienen que decir cuánto va a ser ese porcentaje o qué cantidad adicional a la colegiatura voy a pagar por concepto de recargo o de pago posterior a los 10 días. Lo mismo pasa para los derechos de inscripción, se me dan un plazo para pagarlos. Y lo mismo pasa con la colegiatura, con la inscripción, se me dan un plazo para pagar la inscripción y el registro de mi hijo como educativo, como educando, como alumno de la institución educativa que yo haya elegido, pues tiene la posibilidad de quedar definitivamente registrado dentro de las listas de alumnos de esa escuela. En esta parte, estimado auditorio, espero haber sido claro, porque es donde normalmente en el despacho, en la consulta, me llevan pues varias inquietudes de los padres de familia, porque me dicen, oiga, me está pasando que me están cobrando recargos o me están subiendo la colegiatura a partir del sexto día. Oiga, ¿qué cree? Me tardé en pagar la inscripción y resulta que ahora que ya vine a pagar la colegiatura, resulta que mi hijo no está inscrito todavía en el sistema y aparte de pagar X cantidad, ahora tengo que pagar un poco más. Pero eso nunca me lo dijeron cuando yo solicité el servicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimado auditorio. Cuando inscribamos a nuestros hijos, nos tienen que informar, reitero, importe de inscripción, importe de derechos de incorporación si es que se tuvieran que pagar por separado, y el importe de la colegiatura que tengo que pagar en los primeros 10 días y cuál va a ser mi sanción o cuál va a ser el monto que voy a pagar a partir del 11º día natural de cada mes. Evidentemente, la periodicidad de la colegiatura, porque hay escuelas que me dicen, bueno, vas a pagar 10 colegiaturas, pero en tales o cuales meses del año vas a pagar doble por el tema de las vacaciones. Todos esos detallitos o letras pequeñas nos tienen que hacer saber. Cuando llegamos a la institución educativa le decimos, oigan, quiero inscribir a mi hijo en sus plan de estudios. ¿Qué me tiene que entregar aparte la institución educativa? Aparte la institución educativa me tiene que entregar copia del plan de estudios y el programa de estudios, que son cosas diferentes. Explico una y explico la otra. El programa de estudios es el conjunto de unidades, o prácticamente dicho de otra manera, es el temario que nuestros hijos van a desarrollar durante todo el curso. Y el plan de estudios es cómo vamos a llevar a cabo ese programa de estudios. ¿Por qué es importante que uno como padre de familia, estimado auditorio, tengamos esa información al momento de inscribir a nuestros hijos? Primero, porque teniendo esa información en nuestro poder, podemos determinar si las actividades extracurriculares forman parte de ese plan de estudios o no. Si no forman parte del plan de estudios, que reitero, es la ejecución material del programa de estudios, no estoy obligado bajo ninguna circunstancia a que mi hijo participe en esas actividades extraordinarias. Tampoco estoy obligado a llevar a cabo ninguna erogación económica por ese concepto. Y mi hijo tiene el derecho a no ser discriminado por no acudir a esas actividades extraordinarias, ni tampoco que la falta de participación en esas actividades extracurriculares o fuera del plan de estudios le perjudiquen o trasciendan al resultado de sus calificaciones de cada año o cada ciclo escolar.
Por eso, estimado auditorio, es importante que pidamos al momento de inscribir a nuestros hijos, o máximo antes de que empiecen las clases, nos ha entregado el plan de estudios y el programa de estudios para que nosotros conozcamos qué actividades sí entran dentro del plan de estudios y cuáles no. ¿Por qué? Vamos ahora a verlo también dentro de las actividades regulares. Si dentro del ciclo escolar que mi hijo está cursando, sea el que sea, dentro del plan de estudios está establecido como parte de la ejecución del programa de estudios actividades deportivas dentro y fuera de la institución educativa, ahí sí nuestro hijo está obligado y nosotros tenemos la obligación de proveer lo necesario para que nuestro hijo participe en esas actividades. ¿Por qué? Porque está dentro del plan de estudios. Reitero, recuerden, el plan de estudios es la manera en que vamos a hacer una realidad el programa de estudios. Entonces, si dentro del programa de estudios está esa función o esa actividad de hacer actividad deportiva y dentro del plan de estudios establece que esa actividad deportiva se va a hacer dentro y fuera de la escuela y fuera de la escuela en encuentros entre escuelas o interescolares, yo sí tengo la obligación de contribuir a esa actividad. Pero ¿qué pasa si en el plan de estudios única y exclusivamente dice que mi hijo tiene que participar en las actividades deportivas, pero solo dentro de la escuela? La actividad de extramuros, donde mi hijo va a participar en los encuentros interescolares, no es una actividad obligatoria. Y al no ser obligatoria, yo no tengo por qué pagarla y no tengo por qué, si no está dentro de mis posibilidades, obligar a mi hijo a que asista a esas actividades. Sí es cierto, aquí a lo mejor vamos a tener que tocar un tema, pues más que legal, más que económico, pues tal vez el sentimiento de pertenencia a nuestros hijos. Si para nuestro hijo es importante formar parte del equipo de fútbol, por ejemplo, de básquetbol, de voleibol, pues tal vez valdría la pena, estimado auditorio, que hagamos el esfuerzo y apoyemos a nuestro hijo para que participe en esas escuelas, en esas actividades extramuros, interescolares, pues para que siga participando y disfrutando de formar parte de un grupo, de un segmento de la escuela. Pero si nuestra economía, nuestras condiciones, nuestras situaciones personales no nos permite que ello pueda suceder y no está dentro de los planes de estudio como una actividad obligatoria, tranquilamente podemos decir a la escuela: discúlpame, profesor, profesora, director, directora, no puedo contribuir a esa actividad y su hijo no tendrá que ser ni discriminado ni perjudicado en sus actividades por esa circunstancia. ¿Qué otra cosa tenemos que también tomar en cuenta? Hay instituciones educativas en auditorio que, a pesar de que esta disposición que voy a platicar ahorita existe desde marzo de 1992, lo siguen haciendo, que es exhibir a través de listas quiénes son los alumnos que deben. O pasan y le dicen al alumno: fulanito de tal, entrégale este recordatorio de pago a tu papá, a tu mamá, para que paguen la colegiatura. Ese tipo de prácticas están prohibidas. Ustedes estarán pensando, estimado auditorio, ¿y entonces qué debo hacer si lo hacen? No se me despeguen del video, porque eso es lo que vamos a hablar justamente al final. ¿A dónde tienes que acudir? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Y cuáles son las sanciones que puede llevar a cabo la autoridad en contra de la escuela? Pero bueno, si este video te está gustando, velo calificando desde ahorita con tus pulgares,
No olvides suscribirte al canal porque a partir de hoy vamos a dar, como siempre, hasta ahora, información de mucho valor para que tú puedas estar bien informado y puedas ejercer tus derechos conforme a la ley te lo permite. Les decía yo pues que no pueden llevar a cabo ese tipo de prácticas de exhibir a los alumnos porque no paguen. Y entonces, ¿me puede negar el servicio educativo si no pago la colegiatura? Sería la pregunta lógica y coherente cuando yo contrato una escuela particular. Si te lo pueden negar, te tienen que avisar de esa decisión 15 días antes y lo pueden hacer a partir del tercer mes del que tú no has pagado la colegiatura. No es al primer mes, es después del tercer mes. Es decir, hagamos un ejercicio. Yo pagué hasta diciembre de 2000X. Enero, por la cuesta de enero no puedo pagarlo. En febrero, pues tuve ahí unos temas complicados de economía para poder solventar las deudas adquiridas en la encuesta de enero y pues tampoco pude pagar en febrero. Llega marzo y tampoco puedo pagar marzo. Recordemos que dije al principio de este video que tenemos 10 días para pagar la colegiatura sin que yo tuviera una sanción. Entonces, en el mes de marzo, en el ejemplo que estamos trabajando, a partir del 11 de marzo, la escuela tiene la obligación de avisarme que en 15 días le van a suspender el servicio educativo a mi hijo. Es decir, mi hijo va a terminar prácticamente el mes de marzo, el tercer mes, tomando sus clases de manera regular. Una vez que yo recibo la notificación de que me van a suspender el servicio, es mi decisión como padre de familia ponerme al corriente, abonar a mi adeudo o dar de baja al alumno. Y si decido dar de baja al alumno, la escuela tiene la obligación de devolverme mis documentos dentro de los 15 días hábiles siguientes a que yo les diga, mi hijo ya no va a formar parte del alumnado de esta institución educativa. ¿Me puede retener los documentos? Es una pregunta muy constante en el despacho. No. La escuela no puede retener los documentos por cuestiones de adeudos, porque son cosas completamente diferentes. Entonces, se pone más interesante todavía, estimado auditorio. No se nos separen porque vamos a ver qué va a pasar después. ¿Qué pasa si por alguna razón yo voy a corriente y voy a cambiar de residencia y voy y toco la puerta del director y digo, aquí soy el director, señorita directora, ya no puedo seguir mi hijo estudiando porque voy a cambiar de residencia? La escuela tiene 15 días después de que yo les informo que mi hijo lo voy a dar de baja para devolverme los documentos de él, las constancias de estudio correspondientes para que yo lo pueda cambiar de escuela o darle el cauce que yo considere adecuado a su educación. Son dos supuestos en los que las escuelas tienen 15 días para devolver los documentos. Uno, cuando me suspenden el servicio educativo por falta de pago y decido yo ya no continuar con la adquisición del servicio, y cuando por alguna razón, la que sea, mi hijo ya no va a seguir estando en la escuela tiene la obligación de darme mis documentos dentro de los 15 días siguientes sin ninguna condición, sin ninguna restricción y sin ningún costo. ¿Qué costo sí debo pagar si es que lo existe? Es la constancia de estudios, pero nada más. Nada de que trámite de devolución de documentos, no. Y esa parte es muy importante que la tengamos presente. Otra parte que aquí me ha llegado mucho al despacho, estimado auditorio.
es cuando me pregunta la gente que amablemente nos regala su confianza. Oiga, licenciado Ortega, es que me están diciendo que el uso del uniforme es obligatorio. Interesante pregunta. Porque conforme a este acuerdo del que estamos platicando el día de hoy, no es obligatorio el uso del uniforme. Si yo firmo que estoy de acuerdo en que mi hijo utilice el uniforme, porque es una condición necesaria para que yo lo pueda inscribir en la escuela, sí estoy obligado como padre de familia a ocupar el uniforme que a mi hijo le imponga la escuela. ¿Se lo tengo que comprar a la escuela, licenciado? No. La escuela tiene que tener un catálogo de proveedores para que ustedes elijan el de su conveniencia. Y si el uniforme, por sus características, lo pueden comprar con otro proveedor diferente, también lo pueden adquirir. No están obligados a adquirirlos con los proveedores que determine la escuela. Oiga, licenciado, pero ¿y qué pasa si el año que entra cambian el uniforme? ¿Tengo que volverlo a comprar? No. Esta reglamentación, el acuerdo que establece las bases mínimas para la prestación de servicios educativos prestados por particulares, del que estamos hablando el día de hoy, establece que el uniforme debe tener una vigencia de 5 años. Es decir, si yo lo inscribí hoy, 2025, a mi papá no me pueden cambiar el uniforme hasta 2030. Para conveniencia de todos nosotros, como padres de familia, estimado auditorio, pues el uniforme de las escuelas se transforma en un concepto de identidad comercial, de identidad educativa, algo que identifica al colegio. De ahí pues que tenemos de alguna manera también la garantía, tenemos la oportunidad de que no se cambie el uniforme porque forma parte de ese símbolo distintivo de que ese alumno, de que ese niño está estudiando en determinada institución educativa. Pero para el caso de que la escuela lo quisiera cambiar, debemos tener presente que para el caso de que yo lo inscriba, a partir de ahí empiezan a correr los 5 años de vigencia del uniforme. No me pueden aplicar la regla de que, ¿qué cree? Hace 4 años lo implementamos, usted se acaba de inscribir hoy, ya un año más, 5 años y vamos a cambiarlo. No, es a partir de la fecha en que yo me inscribí por primera vez en esa institución educativa, me empieza a correr el plazo de los 5 años. Entonces, reitero, si no es una condición para la inscripción de mi hijo, el uniforme no es obligatorio, pero si está establecido en la solicitud del formato que lleno para inscribir a mi hijo como una condición, sí es obligatorio. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque yo he escuchado muchas opiniones, tanto en redes sociales como en lo personal, que dicen que el uniforme no es obligatorio. No es obligatorio, sí, pero en escuelas públicas. En escuelas particulares está esa regla especial y particular. Me pueden exigir libros de determinada edición, pueden pedir cuadernos nuevos, me pueden pedir útiles nuevos. La respuesta es no a todas las preguntas. No me pueden pedir útiles nuevos. Yo puedo llevar los útiles del año pasado siempre y cuando estén en óptimas condiciones de uso. Yo puedo llevar cuadernos del año pasado que estén en óptimas condiciones de uso. Y el tema de los libros es algo subjetivo, estimado auditorio, porque bueno, la escuela puede decir, yo necesito la edición 2025, pero dime en qué varía con la edición 2024. Porque si hay una variación sustantiva importante, entonces sí estoy obligado a adquirir la edición 2025 para que mi hijo tenga la mejor versión.
Pero si entre la versión 2024 y 2025 no hay una variación sustancial, mi hijo o mi hija puede ocupar los libros 2024 por ser la versión tal vez más económica que la 2025. Pero tiene que haber una razón de fondo, una modificación sustancial entre la edición 2025 y la edición 2024 para que se justifique la exigencia de libros nuevos. Por supuesto que uno como papá, estimado auditorio, y estarán todos de acuerdo conmigo, cuando escribimos a nuestros hijos en escuelas particulares, pues buscamos que lleven los mejores cuadernos, los mejores útiles, los mejores libros, pero tampoco se me estresen tanto. No es tan necesario como lo acabamos de ver. Hasta aquí, estimado auditorio, creo que es muy importante que tengamos claras estas cuestiones. Y por último, las actividades extracurriculares del festejo de esto, del festejo de aquello, del paseo aquí, del paseo allá. Esas son actividades extraordinarias a las que mi hijo no está obligado a asistir. Salvo, y vuelvo a tocar el tema de lo que hablaba yo de la actividad deportiva hace unos momentos, que dentro del plan de estudios esté establecido como parte del desarrollo del programa educativo. Una salida, por ejemplo, a conocer cómo se hacen los pastelitos que más le gustan a mis hijos. Bueno, o tal vez cómo se fabrican los dulces que tanto le gustan. Bueno, ahí sí. Pero si dentro del plan de estudios no viene, no estoy obligado, uno, a hacer la cooperación que me pidan para que mi hijo participe en esas actividades y dos, si no estoy en posibilidades de pagar esa cooperación, puedo decidir no llevar a mi hijo y tampoco puede tener ninguna consecuencia de sus calificaciones, ni tampoco ser objeto de discriminación o de señalamiento por parte de la institución educativa. Finalmente, estimado auditorio, todo esto lo podemos hacer valer siempre y cuando la escuela también al momento de inscribir a nuestros hijos nos entregue nombre completo y forma de contacto con los directivos de la escuela. Es decir, normalmente quien nos inscribe es el personal que nos va a convencer que la opción educativa que representa esa institución escolarizada es la mejor de todas. Yo firmo mi formato, me inscribo a mi hijo muy feliz, pero cuando tengo un problema que sale de la esfera de la profesora titular del grupo o que yo no quiero tratar con ella porque ella, el tema tiene que ver justo con ella, al momento que yo inscriba a mi hijo, junto con los datos de los costos y todo lo que hemos platicado, me tiene que entregar nombre y datos de contacto de las autoridades educativas, directivos, subdirectores, orientadores, no sé, toda la estructura que tenga la escuela, para que yo pueda tener acceso y posibilidad de hacer valer mis derechos o reclamar lo que yo necesite hacer valer. Bueno, Isao ya ha platicado mucho el día de hoy y no nos ha dicho qué pasa si no nos cumplen con todo esto. Bueno, estimado auditorio, si no nos cumplen con todo esto, hay una autoridad que nos cuida y nos protege, la Procuraduría Federal del Consumidor. Yo voy y acudo a la Procuraduría Federal del Consumidor para explicar y presentar mi queja y mi reclamación que la escuela X no está cumpliendo con estas reglas mínimas. Y entonces la Procuraduría Federal del Consumidor citará a la institución educativa para que explique por qué no está cumpliendo con estas bases mínimas. Y obviamente, con nuestra reclamación, la Procuraduría Federal del Consumidor está obligada a iniciar un procedimiento por infracciones a la ley, que puede derivar para la institución educativa en una multa y hasta la clausura del establecimiento. Seguramente algún detractor de este video va a decir, ¿por qué Profeco y no la SEP o no SEYEM? Porque no tiene que ver estos temas
con las cuestiones académicas. Tiene que ver con el concepto comercial del servicio educativo. Por eso es que Profeco es la que tiene la injerencia de determinar si hubo una infracción a la ley o no, y en su caso, aplicar las multas y en su caso hasta la clausura. ¿Qué pasa cuando una institución educativa nos presenta condiciones diferentes a todo lo que hemos platicado el día de hoy? Ellos deben de tener algo que se llama contrato de adhesión. Y ese contrato de adhesión no nada más es el formato donde yo pongo el nombre de mi hijo, su edad, y firmo y todo. No. Es el conjunto de condiciones o cláusulas que integran esa solicitud o que van a regir el servicio junto con el reglamento interior de la escuela. Cuando las condiciones no cumplen con las mínimas que hemos platicado, Profeco le debe autorizar el uso de ese contrato, de esas reglas, de esas condiciones. Y ese documento va a estar dado de alta en un registro que se llama Registro Público de Contratos de Adhesión, que está a cargo el control de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto es como cuando compro yo una propiedad, la dan de alta en el Registro Público de la Propiedad. Igual, cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios educativos con condiciones distintas a las mínimas que he hablado el día de hoy, tengo la obligación yo como escuela de llevarlo a Profeco, que el Profeco lo valore y si está de acuerdo con las condiciones en las que yo voy a prestar el servicio, lo va a dar de alta, perdón, en ese registro público de contratos de adhesión para que cualquier persona que tenga duda vaya, acuda a Profeco, pida una copia o pida que comparen las condiciones que le fueron entregadas o mientras que viera su hijo con las que aparecen dadas de alta en ese registro. Y también la diferencia entre lo que está en Profeco y lo que me estén entregando en la escuela trae como consecuencia sanciones de carácter económico. Como nos podemos dar cuenta, estimado auditorio, toda esta parte, yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, al igual que yo, en su tiempo lo desconocía. ¿Cómo fue que yo lo conocí? Pues bueno, permítame compartirles un poquito de mi vida personal. Yo trabajé dentro de la Procuraduría del Consumidor y yo me dedicaba justamente a aprobar este tipo de contratos, entre otros muchos, pero bueno. Y por eso es que desde 1992 que anduve por ahí, trabajando en esa dependencia gubernamental, pues tuve conocimiento de que existía este acuerdo y pues bueno, quise el día de hoy compartírselos, quise informarles, estimados padres de familia, dueños de escuelas, siempre es importante estar dentro del margen de la ley y no ni al margen ni afuera de la ley. De mi parte, estimado auditorio, el día de hoy espero que este video haya sido enriquecedor para ustedes, que haya cumplido con ese postulado de por una sociedad más informada. No olviden calificarnos con sus pulgares. No olviden también suscribirse a este canal para que esta comunidad siga creciendo. Para mí fue un placer poderlos haber compartido esta información el día de hoy. Espero contar con su presencia en la próxima ocasión y pasen ustedes un excelente día.